Bueno, soy Pere Plana Gomasala y soy cocinero. Actualmente pues capitaneando la cocina de esta gran casa que mira al mar, que es el restaurante Rom de Rosas. Mi trayectoria siempre ha sido una trayectoria evidentemente gastronómica y cocinera, que es lo que es mi pasión. Te diría que no es vocacional. No era muy buena estudiante en la época. La cocina, ya pues ayudando a mi madre en casa, siempre era un aspecto que no me disgustaba. Me gustaba trabajar y sí que un día pues decido de cursar estudios gastronómicos. Cuando acabo la escuela pues ya empiezo toda una serie de prácticas. En el Bulli, empecé trabajando también en el Maspau, empiezo a trabajar en la serie de Can Roca, estuvo dando alguna vuelta también por Inglaterra, por Francia, en grandes casas como en la Tour d'Argent, prácticamente 15 años como jefe de cocina en Las Cols, restaurante pues que bueno, conseguimos las 2 estrellas Michelin. Caigo del nido de montaña y me vengo para aquí al mar, mirando al mar aquí en el restaurante Rom. Con Joan Roca me quedé con el clasicismo, con el rigor. Con Ferran me quedé con la locura, ¿no? Con el hecho de este aspecto de que todo era posible. Para mí los valores más importantes son la constancia, la regularidad y la locura. Entiendo que se trata de balancear estos objetos para conseguir cotas muy altas. El fin no puede ser una obsesión, pero sí que, tal y como yo entiendo la gastronomía, que es el hecho de quererla llevar a la excelencia, si se trabaja bien, si hay una cohesión de toda la propuesta, desde sala hasta cocina, pues bueno, hay quien lo valora positivamente. Sí que estoy haciendo lo que siento. Nuestra propuesta gastronómica aquí en la taberna es una propuesta gastronómica muy comprometida con nuestro entorno y nuestro concepto, nuestra propuesta es de disfrute. Estén a gusto en este local que mira mar y que se lleven este bonito recuerdo de haber tenido una gran comida. Para mí la cocina del futuro ya es volver a entender otra vez nuestro entorno, nuestro paisaje, es decir, el compromiso. La cocina del futuro tiene que ser una cocina comprometida. La sostenibilidad, los productos de temporada, las cocinas tradicionales, entrarán los insectos, la gastronomía, nuevas formas de alimentarnos, el aprovechamiento. Los cocineros deben afrontar estos retos actuando localmente, ¿no? Tener los pies en el suelo, ya que esto es muy duro, que van a tener que trabajar mucho, que ofrece mucha satisfacción. La mejor escuela de cocina del mundo tendría que ser una escuela transversal, donde haya libertad, donde se pueda circular libremente y donde profesores y alumnos tengan pues capacidad para hacer y deshacer siempre desde un método y desde un orden.